Cuarto domingo de Adviento, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor? ¿De dónde que venga a mí la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Bienaventurada la que ha querido que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver en este Evangelio que el Señor nos regala como alimento, ¿no? Y para que entremos en la plenitud de la Eucaristía dominical, ¿no? Este Evangelio, y cualquier Eucaristía, por supuesto. Este Evangelio de la visita del ángel a María. Hemos dado un título a esta catequesis: María, presencia de Dios. Una presencia de Dios tan fuerte, ¿eh? Que descolgó totalmente primero a Juan Bautista, que saltó en el seno de Isabel, y luego a Isabel, que hizo una proclamación de fe bellísima. ¿De dónde? Que venga a mí la madre de mi Señor. Un anticipo, luego si nos da tiempo, lo veremos ya al final, a la proclamación que hizo Tomás. Pero Tomás ya le vio resucitado. Lo de Isabel es mucho más profundo. La madre de mi Señor. No es lo mismo decir la madre del Señor, que queda un poco en la trastienda, que decir de mi Señor. Como veis, las palabras en la Escritura hay que cogerlas una por una, porque están llenas de catequesis cada una de ellas. Incluso aquí este simple pronombre, la madre de mi Señor, ¿no? Bueno, dice el Evangelio de hoy que María en aquellos días se levantó y fue al encuentro de Isabel. Podemos un poco, dada la situación y lo que ha pasado, ver el porqué de ir María donde Isabel. María acaba de recibir la visita del ángel. Serás la madre del Hijo de Dios, ya lo sabéis, ¿no? Y María se queda a nivel de fe, dice: hágase en mí según tu palabra. El ángel se fue. Y ahora vamos a ver un poco con realismo las cosas. María diría: ¿y ahora qué hago? Porque si alguien tiene que decir lo que me ha pasado, tendrá que ser el mismo Dios. Yo no voy a ir dando explicaciones a mis padres, a mis hermanos, al mismo José. No, porque es una cosa tan fuera. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Zacarías e Isabel, ¿no? Dios le muestra a Zacarías: tu mujer, que ya es mayor de edad, etcétera, va a quedar encinta. Bueno, eso también, con ser una cosa súper grandiosa, ya ha acontecido a lo largo de la Escritura varias veces, ¿no? Empezando por el caso de Abraham y Sara. Y por lo tanto, dentro de lo que cabe, hace parte de la historia espiritual que Dios ha ido haciendo con Israel. Pero que una mujer diga: estoy embarazada porque, digamos, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, bueno, es que ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay explicación posible. María actúa como una mujer sabia, como una virgen sabia. El mismo Dios que ha hecho esto conmigo, eh, eh, será quien tenga que dar, será quien explica a los demás. Y ya sabemos que con José fue así. Se le apareció en sueños y se lo dijo. María actúa con la prudencia, con la sabiduría de las vírgenes sabias. Y de pronto, como quien dice, pues tiene una intuición. Dice: vamos a ver, mi prima Isabel está embarazada ya, pasándose la edad de los embarazos. Ha tenido, evidentemente,
una visita del Señor, aquello ya era más público, ya estaba de 6 meses, Zacarías evidentemente podía decirlo, Zacarías su esposo, porque ya había acontecido otras veces. Entonces, se puede interpretar como quiera, pero eso ya se había dado y por lo tanto hay una libertad para decirlo. María no puede decir nada, pero tiene una intuición. Entonces va al encuentro de Isabel. Ya sabéis que las lecturas sentimentaloides de la escritura, que hacen un daño tremendo a la palabra, hacen las interpretaciones sentimentales de la escritura, hacen un daño tremendo, tremendo, tremendo a la palabra. Y por eso ahora dice, María fue con plenitud donde Isabel, porque claro, necesitaba ayuda. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Isabel es esposa de Zacarías, sacerdote, ¿no? En una clase dirigente no necesita, tendría su sirviente con toda seguridad, porque era una clase más o menos privilegiada, ¿no? Así que, y sobre todo el sacerdocio de Israel. Así que dejamos de tonterías. Y luego, qué casualidad, va en ese momento, en el 6.º mes, hubiera ido más al principio, ¿no? Quiere decir que la intención es otra y por favor no hagamos interpretaciones sentimentales de la escritura porque ya el que interpretas eres tú, no el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te la interprete por ti porque es lo que Dios hace, partirte la palabra que hemos dicho muchas veces. Y luego hay una palabra que nos ayuda muchísimo, que es María se levantó. ¿No os dais cuenta que ese verbo, si la cosa fuera ir allí sin más, el verbo se levantó sobra? Habría que decir simplemente, en aquellos días, María fue acá, pero fue, o se preparó, pero no se levantó. Y por eso el verbo levantar aquí tiene un poco, María entra en la esfera de Dios. Levantarse hacia lo alto, levantarse hacia lo alto, es entrar en la esfera de Dios, es elevarse. Jesús cuando habla con el Padre, ¿qué verbo utiliza en la Escritura? Jesús elevó los ojos al cielo, elevó los ojos al Padre. Cielo significa Padre en ciertos contextos de la Escritura, sobre todo aquí, pero ya en el Antiguo Testamento. Es el lugar santo de Dios, el gran templo de Dios. María se elevó. Pasó de las consideraciones humanas, ¿qué hago? ¿Qué lo hago aquí? ¿Se lo digo aquí? ¿No se lo digo? ¿Cojo a José? No. Deja que sea Dios quien dé testimonio de ella. Es muy bonito. ¿A qué os recuerda esto? Que deja que sea Dios que dé testimonio de ella. ¿A qué os recuerda? A Jesús. Cuando ve que los fariseos no le entienden ni por activa ni por pasiva, ni haciendo los milagros que piden, ni siquiera, no le entienden, ni las catequesis, ni los milagros, ni nada. Jesús dirá, el Padre es el que da testimonio de mí. María lleva a Jesús en su seno, está ya imitando, antes del nacimiento de Jesús, le está imitando a él, dejando que sea el Padre quien dé testimonio de él. Mirad, la devoción a María es algo tan impresionante que no hay que buscar cosas fuera del Evangelio. Esto, por ejemplo, que acabáis de oír. No hay que buscar cosas del Evangelio, porque son océanos de agua viva que salen cada vez que el nombre de María sale en el Evangelio. Padre, es que sale muy pocas veces, sí, pero da para escribir 1000 libros y otros 1000 y otros 1000. Porque las catequesis de los Evangelios, como os he dicho otras veces, una vez que Dios te la va partiendo, te das cuenta que no la puedes abarcar ni a lo largo de toda su existencia. Con María es lo mismo, por supuesto, porque está en los Evangelios. Y de ahí hay que sacar toda el agua viva, que nunca vivirá suficiente para beber este agua viva del Evangelio, en general, pero también, en este caso concreto, que estamos hablando de nuestra madre, no inventemos cosas, porque lo que Dios te tiene preparado está creado por Él, no es un invento. Es la creación de la palabra de Dios que crea en ti la auténtica devoción a la Virgen María. No, dejaros de tratados, por favor, por muy buenos que sean, nunca superarán al tratado de Dios. Búscalo en la fuente, porque los santos también se equivocan. Sí, hombre, sí, los santos también se equivocan, sobre todo en su proceso de conversión. Dejad
Dejad que sea Dios mío que os lo explique, como ahora, por ejemplo, María está adelantando la proclamación de Jesús. Quien da testimonio de mí es el Padre. Y ella sabe que quien tiene que dar testimonio de ella es Dios. Y nosotros no tenemos que dar dando explicaciones de muchas cosas, porque tendremos que sea Dios quien dé testimonio de nosotros. Porque cuando tú estás dando explicaciones, ya es muy fácil pasar a defenderte ya con cosas ya un poco que a lo mejor ya no vienen al caso. Deja que Dios te defienda y dé testimonio de ti. María se levantó, se elevó por encima de toda consideración humana. María, por ejemplo, cumple, por así decir, en ese momento lo que Dios había dicho a Israel por medio de Isaías, que otras veces ya lo hemos comentado. Mis caminos no son vuestros caminos. ¿Cuáles son los caminos de los hombres? Ir de puerta en puerta a explicar lo que te ha pasado. María no hizo eso. Ni siquiera con sus más íntimos, ni siquiera con José. Porque sabe que esa explicación no va a ninguna parte. La explicación tiene que venir solamente de Dios. Y tiene la intuición de que a lo mejor Dios tiene preparado algo para ella por medio de Isabel, porque está dentro de lo que podemos llamar el nacimiento. Ella está dentro, aunque sea indirectamente, en la venida del Mesías por medio de Juan Bautista que lleva en su seno. Con esa intuición, María se levantó, se elevó por encima de toda solución humana. Repito, porque somos muy dados a dar soluciones humanas, empezando por el Padre Antonio. Se elevó por encima de toda solución humana para dejar hablar a Dios. Y se levantó y fue al encuentro de Isabel. Y por eso hemos llamado a esta catequesis María, presencia de Dios. Porque entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando saludó a Isabel, Dios se manifestó con una fuerza enorme. Con una fuerza enorme. Lo leemos otra vez, ¿no? Sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, ¿cuál sería el saludo de María? Pues el saludo que hacen los judíos, como aparece en la Escritura. La paz de Dios contigo. La paz del Señor contigo. Muy bien. Que lo hemos recuperado en nuestra Eucaristía, en el momento de la paz. La paz del Señor esté con vosotros. Ahora por la pandemia hacemos una inclinación de la cabeza, pero lo normal es el abrazo de la paz o el saludo de la paz dando la mano. Eso ya al criterio de cada lugar. Pero a lo que vamos, Isabel oyó el saludo de María y Juan Bautista saltó de gozo en su seno. No fue un salto accidental como cuando te das un golpe, no. Un salto de gozo. ¿Por qué? Porque María llevaba en su seno a aquel a quien Juan Bautista iba a anunciar. Dios adelantó a confirmar la misión de Juan Bautista ahí en ese acontecimiento concreto. Hay padres que Dios no me habla. Dale tiempo, hombre. ¿No viste cómo habló aquí? Por medio de Isabel, por medio de Juan Bautista, y María vio enseguida que Dios le estaba confirmando lo que había acontecido y que el mismo Dios que había iluminado a Isabel y también a Juan Bautista, que llevaba 6 meses de embarazo de Isabel en su seno, poderoso era para decírselo también a José y a quien tuviera que decírselo. Porque una vez que el ángel se apareció a José en nombre de Dios, ya José tuvo la libertad, y María también, de anunciarlo. ¡Ay, fiarnos de Dios! Fiarnos de Dios. Fiarnos de Dios. Nos cuesta más fiarnos de Dios que hacer 1000 ayunos en un mes. Padre, qué exagerado es usted, sí. Pero exagerado nada, porque ayunos los hacen todas las religiones del mundo. Los musulmanes ayunan, los hinduistas ayunan, los sintoístas ayunan. ¿De acuerdo?
Pero fiarse de Dios tiene que grabarse la palabra de Dios a fuego dentro de ti para que te fíes de Él. Tenemos que mirarnos en María y ver sus gestos evangélicos. En este momento, luego ya lo que quieras, pero en este momento nos fiamos de los gestos evangélicos. Vamos a ver. Os digo una cosa, no, ¿por qué no? Bueno, sí, ya que he empezado, lo tengo que decir. Este texto de María a su encuentro Isabel da para una semana entera de ejercicios. Sí, hombre, sí, para una catequesis detrás de otra. María escoge el camino del Señor, no su propio camino. Eso ya, una catequesis. María se elevó a lo alto, igual que Jesús se elevaba a lo alto para rezar, hablando con el Padre. Ahí tenéis otra catequesis. Padre, pero es que usted sabe mucho. ¡Qué nombre, que no! Yo dejo que Dios me parta la palabra. Y esto está al alcance de todos, como os he dicho tantas veces. Y estas catequesis nos ayudan a todos a ver cómo es el estilo de Dios partiéndote la palabra. Porque todos podemos aprender más y más de esto que es partir la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a ver. María, que se eleva a lo alto, después de haber dicho al Señor, aquí estoy. Otra catequesis. Después de decir al Señor, hágase en mí según tu palabra, que es lo mismo que decir aquí estoy. Habla, Señor, que tu hija escucha. Escucha con ánimo de obedecer, que esto es lo que significa la palabra escuchar en la Escritura. La espiritualidad de la palabra. Ay, Dios mío, pedid a Dios entrar en ella, entrar en ella. No hagamos capillitas inútiles, espiritualidad franciscana, espiritualidad carmelitana, espiritualidad comboniana, espiritualidad salesiana. Estos son inventos de los hombres, por favor. Dad un salto infinito para poder entrar en la espiritualidad de la palabra, en la espiritualidad del Evangelio. Llevamos casi 20 minutos de catequesis y estamos en la introducción todavía. ¿Por qué? Porque Dios no me suelta y quiere que os siga partiendo esto. Así es como Dios nos trata, es como Dios nos ama. ¿Qué quiere decir cuando Dios nos salta? No me suelta. Porque cuando Dios ve que uno se abraza a la palabra, es Él el que se abraza a aquel que está predicando. Y si tú lo estás escuchando con gusto, se está abrazando a ti también, porque la palabra penetre dentro de ti y te ates a ella y aprendas a partir la palabra. María se elevó. Hay un texto bellísimo en Isaías que tiene que ver con esto. Pues sí, dadas las ramificaciones infinitas, por así decir, que tienen los textos de la Escritura, pues aquí vemos algo bellísimo que dice Dios por medio del profeta Isaías, ¿no? A ver si lo encontramos, sí. Dice Isaías, hablando de la liberación de Dios, ¿no? Es la liberación de Dios de Babilonia, que es un signo o figura de la liberación de Dios del hombre viejo para que aparezca el hombre nuevo, el hombre que se acerca a Dios, el hombre rescatado por Dios, el hombre liberado por Dios. Todos los poderes de Satanás no pueden contra un hombre que está siendo y ha sido liberado por Dios. Eso que lo sepáis todos. Exactamente. ¿Y eso por qué lo dice Padre? Porque hay 2000 años de historia de la Iglesia que lo demuestran. ¿Cuántos santos fueron atacados por los demonios 1000 veces? Y de todos los liberó el Señor. Y quien dice santo dice cualquiera, porque la espiritualidad de la palabra es una muralla, un baluarte, donde los demonios quedan difuminados. No solamente desarmados, son impotentes. Lo digo para que nadie os meta miedo de los demonios, ¿no? Nadie os mete, porque parece que hay mucha gente, oigo tantas cosas a veces, desde América y por ahí, que no, chicos, que los demonios son impotentes ante la palabra de Dios, porque es Dios mismo. Dios está vivo en su palabra. Bueno, pues hace este anuncio, ¿no? Dice acerca de esa liberación del Mesías.
es la liberación de Israel de Babilonia, pero como dicen los padres de la Iglesia, y dice también San Pablo, por ejemplo, es figura de la liberación que Jesucristo hace en nosotros. Dice, es Isaías 40, versículo 28 en adelante, es que no lo sabes, es que no lo has oído, que Dios desde siempre es el Señor, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutable su sabiduría, que al cansado da vigor, que al que no tiene fuerzas la energía la acrecienta. Los jóvenes se cansan y se fatigan cuando hacen sus cosas, ¿verdad? Los valientes también tropiezan y caen, mientras que a los que esperan en Dios, como María, esperaba que Dios fuera el garante de lo que le había acontecido. No tiene por qué dar explicaciones, y más cuando no son creíbles. Mientras que a los que esperan en Dios, Él les renovará la fuerza. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse, andarán sin cansarse. Y María se levantó rápidamente, con prontitud, al encuentro de Isabel, donde ella vivía. Que a lo mejor no eran muchos kilómetros, bueno, en ese momento no importa si eran 5 o eran 14. Se levantó con prontitud, con alas de águila, como Dios lo había profetizado. Cuando hacemos las obras de Dios, pensamos que no podemos, pensamos que nos superan. Por supuesto que sí, son obras de Dios y nos superan. Pensamos que todo son dificultades. Pero como Dios se empeña en hacer su obra y tú te empeñes en dejarle a Dios que la haga, te saldrán alas como de águila para hacer lo que tú no puedes hacer. Así es. El Padre, y nuevamente nos va a poner como ejemplo los santos, sí, pero pongo como ejemplo los santos, los millones de santos no canonizados, que los vemos entre nosotros, que hacen cosas que las hacen porque Dios está con ellos. Se sobreponen a todo. Donde todo el mundo cae, donde todo el mundo queda derrotado, donde todo el mundo queda desanimado, aniquilado, impotente, y se le atan las manos a la cintura sin poder hacer nada más, están los discípulos del Señor, que se elevan como alas de águila, no porque sean mejores, sino porque Dios está con ellos. Y vuelvo a repetir, que cuando Dios se empeña a hacer su obra en ti, y tú te empeñas en que Dios la haga, te salen alas de águila para hacerlas, y las haces. Y las haces. Este es nuestro Dios. Id directo a este nuestro Dios. Al Dios que conoció María, al Dios a quien amó María, al Dios al quien obedeció María, al Dios que habló María y dijo, aquí estoy. Padre, es que Dios no me habla a mí. No, ¿y el Evangelio qué es, hombre? ¿Qué esperas, ¿Qué esperas? Pintar tu cuarto, tu salón de casa de purpurina y que Dios se te aparezca con músicas celestiales. Dios no hace esas tonterías. Dios te dice, aquí estoy, cada vez que lees el Evangelio. Falta que tú le digas también como María, aquí estoy. Hágase en mí según tu Evangelio, según tu palabra. Estos discípulos que actúan así son luz del mundo. No critican al mundo, son luz del mundo. Dan la medicina al mundo. Hay gente que se relame y se relame, el mundo está mal, estos lo hacen mal, estas cosas de la iglesia están mal. Esto ha sido siempre igual, hombre. ¿Y tú? ¿Eres luz? ¿O eres un amargado que está solamente centrándote en que todo está mal? Nunca será luz de Dios. María se levantó con prontitud. ¿Con incertidumbres? Pues ¿y por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Ha sido un sueño? ¿Ha sido una locura mía? Porque a veces hay locuras en que se oyen voces, Eso lo dicen hoy los médicos. Hay locuras interiores que se oyen voces. Eso lo dicen hoy los médicos. O sea, estas cosas pasan. María sabe una cosa, que no es ella la que tiene que explicar, que el mismo Dios que la ha metido en este asunto de ser madre del Mesías tendrá que decírselo a los demás. Y como punto de referencia,
intuye que va a ir donde Isabel, porque en su seno está el precursor del Mesías. Y se levanta con prontitud, se levantó sobre toda consideración humana. Y fue al encuentro de Isabel. Y Dios la respondió enseguida, porque apenas entró María, el Espíritu Santo entró en Isabel. Y la hizo proclamar. Primero, Juan Bautista saltó de gozo. Isabel proclamó lo que María necesitaba oír, pero lo proclamó desde Dios. ¿De dónde? Que venga a mí la madre de mi Señor. ¿Ves la elegancia de Dios al hacer y poner las piezas de nuestro rompecabezas de la fe? Déjale a Dios que ponga las piezas y tú actúa de forma que dejes a Dios entrar en tu rompecabezas y que te vaya dando las piezas necesarias y tú las vas poniendo, pero Él te las va poniendo. Padre, es que la fe es tan bonita, ¿cómo es que usted sabe tanto? Oye, que estoy leyendo el Evangelio, yo no sé gran cosa. Y tú estás llamado o llamada a que Dios te hable a ti también así. Sí, hombre, sí. Dadle una oportunidad a Dios para que te hable, para que te parta la palabra. ¿Sabéis por qué yo insisto tanto en rezar con los salmos? Porque los salmos son oraciones creadas por Dios. Hay millones de oraciones en los manuales y yo no voy a decir que sean malas ni feas. Algunas son muy cursis, por una y no me meto. Miles de oraciones a Ángel de la Guarda, otras mil a San José, otras mil a San Policarpo, patrón de los granos en la nariz. Haces 48 veces esa oración y el grano se te quita, sí, se te quita. Se te va a quitar. Padre, es que usted, Padre, si supiera lo que yo a veces he oído de gente buena, por eso digo lo que digo. ¿Y qué pasa cuando uno reza en los salmos? Que Dios te coge y te introduce en su misterio. Eso es. Y te hace partícipe de su misterio. Entras en la sabiduría de Dios. Leeros con mucha calma el capítulo 2, segundo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si lo lees en 5 minutos, no lo leas, no vale la pena. Léelo palabra por palabra. Y verás la diferencia que dice San Pablo entre la sabiduría humana, que él dejó ya de predicar con su sabiduría humana porque sabía que no iba a ninguna parte, y predicar desde la sabiduría de Dios. Eso os va a ayudar mucho también a entrar en la palabra. Leed ese capítulo. No, en 5 minutos no. Léelo palabra por palabra, saboreándolo, degustando las palabras, pasándolas por el paladar de tu alma, pasándolas... Ay, Padre, qué bonito paladar del alma. Lo dice San Agustín, ¿vale? No yo. Bueno, pues yo lo repito, porque sé que es verdad. El alma tiene su paladar, donde degusta la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Tienes que ir como un niño a la palabra de Dios. Como alguien a que tiene que ser enseñado por Dios, amaestrado por Dios, por el único maestro. Pues eso, leeros. Y leeros no una vez ni dos, con frecuencia. Y poco a poco te darás cuenta que lo que estoy diciendo ahora, San Pablo lo está diciendo como propio a la hora de que él vaya a predicar. Entrar en lo íntimo del Espíritu Santo, en las cosas de Dios. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? Bienaventurado tú, le dice Isabel a María, porque has querido las cosas de Dios, estas cosas que os fueron dichas por Dios. Ay, Padre, es tan vulgar eso de cosas, sí, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, el español, castellano, la palabra cosas es algo así, medio despectivo, haya cosas, qué cosas, no, pero en la Escritura son las cosas sagradas de Dios, las cosas del Espíritu. Tienen una importancia enorme. Estamos hablando exactamente de la sabiduría de Dios. Bueno, pues San Pablo habla de eso, que lo sepáis, ¿no?
que lo sepamos todos. Estas catequesis son para enterar en la palabra, por encima de todo. Porque todo eso nos ayuda. Son sabiduría de Dios para entrar en la palabra. Vamos a ver el salto de Juan Bautista. Es una preciosidad el salto de Juan Bautista. Así, a bote pronto. Es el salto cualitativo anunciado por Juan Bautista. El salto cualitativo de lo que dice San Pablo. Pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Es el salto al discipulado. Repito, el salto al discipulado. El salto del hombre más o menos bueno, como eran los fariseos que rezaban y ayunaban y cumplían y rezaban. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Sin embargo, Dios les amó tanto que después del discurso de Pentecostés les abrió la puerta a la conversión a todos. Los mismos que habían gritado al pie de la cruz, crucifícale. Eso para los que hablan de que Dios castiga irrevisiblemente. Sí, hombre, sí. Vas a saber tú más que Dios. Exactamente. Este es nuestro Dios, el que perdona, el que ama, el que tiene misericordia. El que llevó a estos fariseos a los pies de San Pedro para que escuchar la buena noticia el día de Pentecostés. Se humillaron ante un pescador que si sabía leer y escribir ya era mucho. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Bueno, pues ese salto cualitativo, existencial, en que te das cuenta que la vida vale la pena por estar con Dios y porque Dios está contigo. Y estar con Dios y Dios está contigo, no como figura decorativa, ni tú para Él, ni Él para ti. No, no estás como figura decorativa para Dios, ni Él es una figura decorativa para Él, porque esos son los ídolos, nada más. Entonces, ¿para qué? Para confiarte una misión. Eres importante para Dios, tan importante que te confía una misión. Padre, ¿qué misión? Pues mira, la matriz de todas las misiones es vivir y anunciar el Evangelio. ¿Y cómo lo hago? Eso ya cada uno con Dios, como os he dicho muchas veces. Pero yo pienso que, por ejemplo, una persona que está cuidando a un hombre impedido en su casa, que a veces es hasta un familiar lejano, porque no tiene otra familia, y le cuida, y le da de comer, y le baña, y le asea, y encima busca su tiempo para estar con Dios, porque si no, no podría hacerlo. Este es un santo canonizable, o una santa canonizable. Esa es tu misión. ¿Y por qué? Pues porque aunque tú no digas nada, todos en el barrio saben lo que estás haciendo, aunque tú no digas nada. Y está entrando la luz en muchas casas de tu barrio, por lo que tú haces sin pretensiones de dar ejemplos a nadie. Pero esto evidentemente se ve y se sabe aunque tú no digas nada. Con este ejemplo habéis visto todo, ¿no? O aquel que tiene tiempo para ser catequista de su parroquia, haciendo como hace tantas cosas en su casa o en su trabajo, que a veces llega rendido a casa y aún así a las 8 de la tarde va a la parroquia porque está dando una catequesis a matrimonios o a quien sea, o a chicos de confirmación. Por supuesto, reenviar esta catequesis. Creedme, os voy a decir una cosa, si esas catequesis fueran mías, me moriría de vergüenza el simple hecho de decir que la enviaseis. Me moriría de vergüenza y de asco el poder decir esto. Pero sé de dónde vienen y por eso lo diré una y mil veces, porque tienen que llegar a 1000 sitios y a otros 1000 y a otros 1000. Y en gran parte depende de vosotros. Buscad foros nuevos, por donde sea, en Facebook, donde sea, buscadlo. Porque el mundo necesita esta luz. El mundo no necesita críticas, necesita esta luz. Esta luz. Necesita dar este salto que dio Juan Bautista.
el preanuncio del hombre viejo al hombre nuevo, el salto de alegría, el salto de quien está vivo, el salto de decir aquí estoy. Este es el salto que preconiza y que está profetizando Juan Bautista en el interior de su madre, en el interior de Isabel. Es este salto, ¿no? Este salto que había profetizado también el profeta Isaías. Aparte profetizado en muchos textos del Antiguo Testamento, pero os pongo este, ¿no? Este salto de gozo, este salto de que estás vivo, de que nada te aplasta, de que te va mal en el trabajo, de que te va mal con esto, te han dado un anuncio de la enfermedad, de mil cosas te están pasando como le pasan a todo el mundo, pero ahí donde los demás la amargura se les convierte en una rosa profunda, para ti es vida, porque sabes saltar. Es todos los imperios de la tierra que en la escritura están diseñados, por así decir, o representados por los cojos, por los ciegos, por los inválidos, por supuesto, por los muertos vivientes, los que viven sin Dios, muertos vivientes. Y dice Isaías, decid a Isaías 35, sí, del versículo 3 en adelante, dice Isaías en nombre de Dios: fortaleced las manos débiles, afianzad los días vacilantes. Aquel que dice, ya no hay nada que hacer, me ha pasado esto, no hay nada que hacer, soy así, no hay nada que hacer, he vuelto a hacer una barbaridad contra el primer mandamiento, el quinto, el sexto, el octavo, el decimoquinto, el decimoctavo, he vuelto a hacerlo, no valgo para nada, no sirvo para nada. No, viene el Mesías y te dice, fortaleced las manos débiles, allanad las rodillas vacilantes, decid a los del corazón intranquilo, los del corazón cansado, no puedo más, no puedo más, no puedo más. ¡Ánimo! No temáis. Mirad que vuestro Dios viene, vengador. ¿Vengador, Padre? ¿Contra quién? Contra los demonios que tanto te someten y te engañan y que te hacen ver figuraciones en tu interior y que a veces te hacen ver como que estás ya condenado. Ay, sí, hombre, sí. Yo tengo un amigo, buen amigo mío, no es de Madrid, en que me escribe diciendo, creyendo que está condenado. Y si a veces no tengo tiempo para todo el mundo, para él tengo tiempo, porque no hay nada peor que eso. Ahora está pasando una temporada muy buena. No os voy a decir ni siquiera su nombre, pero rezad por él, porque sé cómo se sufre. Vengador contra los demonios. Y además va a oír esta catequesis y se alegrará al oírla. Es la recompensa de Dios. Él vendrá y os salvará. No hay condenación cuando dejas venir al Señor. Entonces se despegarán los ojos, bueno, para que no haya equivocaciones. Este amigo es de Orense, es un hombre casado y tiene 3 hijos. Por eso me duele más todavía, porque toda la familia está sufriendo, aunque repito, este hombre está mucho mejor. Y espero que no tenga vuelta atrás. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, las orejas de los sordos se abrirán. Todo esto es lo que ha hecho el Mesías, ¿no? Sabrán el cojo, saltará el cojo como el ciervo, la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Serán alumbradas en el desierto caminos nuevos, etc. Los rescatados de Dios volverán, etc. Bueno, ahí lo tenéis el texto. Leedlo hasta el final del capítulo. Son 10 o 12 versículos. Saltarán los cojos. Saltarán los impedidos. Saltará el hombre viejo. Saltará el hombre del Antiguo Testamento. Saltarán los hombres que no tienen religión ninguna. Saltarán al oír la buena noticia del Evangelio, porque oirán que Dios pensó en ellos cuando hizo nacer a su Hijo de María, porque María es la presencia de Dios. María es la presencia de Dios. Dejaos de cursiladas, que Dios lo ha hecho muy bien. Dios lo ha hecho muy bien.
Dios lo ha hecho muy bien, es la presencia de Dios donde Isabel, hasta tal punto es la presencia de Dios que el precursor de su hijo saltó de alegría en el seno de Isabel. Dejaos de cursiladas, dejaos instruir por Dios. María es la presencia de Dios también dentro de ti. Es bellísima la devoción a María. No hay palabras en todo el mundo para definirla. Pero desde lo que Dios dice de ella, ¿vale? No hagáis cursiladas que no vale la pena. María es la presencia de Dios en Isabel, tan fuerte, tan radiante, tan luminosa, que Juan Bautista saltó de alegría al ver que en el seno de esta mujer, prima de su madre, estaba ya el Mesías a quien iba a anunciar. ¿Veis lo bien que hace Dios las cosas para que metamos nosotros las manazas? ¿Veis lo bien que Dios hace las cosas para que nosotros metamos las manazas? Dejemos hacer a Dios. María, presencia de Dios. Fue presencia de Dios en el Calvario. Ahí estaba esta mujer testificando que las promesas del Antiguo Testamento, incluida la resurrección del Mesías, iba a acontecer. Ahí estaba ella. Ahí estaba ella amparando, protegiendo, levantando al discípulo amado. Juan vio que la presencia de Dios estaba en ella. Tú quieres ser discípulo amado de Jesús, discípula amada de Jesús. Déjate de florituras. Vete al Calvario, déjate sostener por María. ¿Qué Calvario? La cruz que tienes. No te inventes cruces, la que tienes. Ahí está María sosteniéndote y Jesús certificando que eres su discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, mi discípulo amado. Lo fácil, lo bello, lo infinitamente bello que Dios ha hecho la devoción a María para que metamos cursiladas una detrás de otra. Esto es la infinitud de Dios, esta devoción a María. Presencia de Dios, que desató la lengua de Isabel. ¿De dónde que venga a mí la madre de mi Señor? Y que anunció a toda la humanidad que el hombre viejo quedaría postrado para siempre para dar paso al hombre nuevo. El salto de Juan Bautista es una figura de lo que Dios hace con la humanidad. Por eso tenemos que anunciar el Evangelio. Para hacer un favor al hombre, hacer un favor a la humanidad. Porque hay demasiada humanidad postrada en el lecho de sus incongruencias, de sus fantasías, de sus esclavitudes, de sus creencias falsas. Demasiada gente hay postrada, atada, amarrada, encadenada a estas situaciones. Y los demonios haciendo fiesta alrededor de tu postración. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Hay que anunciar el Evangelio de Jesús para que des el salto, para que todos demos el salto. Como Juan Bautista, que dio ese salto. También en Isaías podemos ver lo que aquí oímos de él, algo bellísimo. A ver si Dios me ilumina. Es el mismo contexto del hombre nuevo. El hombre nuevo que nos anuncia Juan Bautista. El hombre que se elevó. María se elevó al ir al encuentro de Isabel. Esto ya lo expliqué, lo dije antes, no voy a repetir, porque ya no nos queda mucho tiempo. Y Juan Bautista se elevó sobre sí mismo, dio el salto, el gran salto. Esto de Isaías, mi querido, no lo voy a poner, porque nos quedan 13 minutos y voy a centrarme en lo que Dios... Lo otro es parecido al anterior. Saltad de alegría porque Dios está con vosotros. Sí, porque quiero ver un poquito, a la luz del Nuevo Testamento, un par de saltos maravillosos, para que veáis un poquito cómo fue el salto de Juan Bautista y cómo es tu salto si es que quieres saltar hacia Dios. El que salta hacia el Evangelio ya ha saltado hacia Dios, ¿no sabías? Ya te lo digo yo. Bueno, pues mira, llega Jesús a Jericó y lo leo. Es Marcos 10, ¿vale? 46 en adelante. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran mansedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
se enteró de que era Jesús el que pasaba y gritó: "Oh, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí". Eso es cuando te vas acercando a Dios. ¿Y qué pasa cuando te vas acercando a Dios? Cuando empiezas a buscar a Dios, ¿qué pasa? Que la gente te dice que no lo hagas. Entonces, muchos le increpaban a que se callara, pero él gritaba más, estaba molestando, ¿eh? Estaban tan píos, tan devotos, tan beatotos, viendo la barbita rubia de Jesús, como en tantos cuadros que lo vemos, que les molestaba que este hombre gritara, y sin embargo era el único que quería saltar, que quería realmente, entre toda la muchedumbre, el único que estaba realmente tratando a Jesús como hijo de Dios. Ten piedad de mí. Los demás iban buscando la novelería, la sensación, el milagrito. Este no, este quería que tuviera piedad de él. Cuando nos empezamos a convertir, a buscar a Dios, nos metemos en tal grupo, en tal movimiento, simplemente al servicio del párroco, entramos en la plenitud de la espiritualidad de la palabra, empezamos a rezar los salmos, los textos, el Nuevo Testamento, tu vida va cambiando. Ya no frecuentas lugares que antes frecuentabas, muchas cosas cambian en ti y todos arremeten contra ti como arremetieron contra este hombre. Y Jesús dejó un tiempo, porque era el tiempo del crisol, para que tú madures en tu elección. Y cuando ya pasó el tiempo previsto por Dios, Jesús le llamó. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y le llamaron. Y le dijo: ánimo, levántate, te llama. María se levantó hacia Dios. Ánimo, levántate hacia Dios, porque te está llamando. Ay, Padre, qué bonito es el Evangelio. ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que a veces me desguazo como un coche viejo intentando decir por activa y por pasiva que vayamos al Evangelio? Pues por estas cosas, hombre. Por esto. Te llama. Cada vez que lees el Evangelio, dice San Pablo, es Dios que te está llamando. Por si no lo sabías. Él, arrojando el manto, dio un salto, un brinco y vino donde Jesús. Juan Bautista saltó, anunciando el salto del hombre viejo al hombre nuevo. Este hombre saltó, oyó que Jesús pasaba, dijo: ahora o nunca, y gritó. Empezaron a meterse con él. Se puede haber desanimado por amor propio. Hay gente que tiene amor propio y no aguantan un insulto por amor a Dios. Él no dijo: no, o ahora o nunca. Basta ya de estar postrado en el suelo pidiendo limosna, porque ciegos somos todos en este punto. Y cuando dijo, le saltó, arrojó su manto. Esto es bellísimo. Porque lo mismo que hay un hombre nuevo, y un hombre viejo y un hombre nuevo, el manto que simboliza el espíritu del hombre, esto no voy a explicar ahora, está en otras catequesis, el ciego arrojó el manto heredado de Adán y Eva, el de la desobediencia a Dios, para seguir a Jesús y recibir el manto del Evangelio. Revestidos de Jesús, dice San Pablo. Es precioso, Padre. Y esto no es más que una gota de agua en el océano de la belleza infinita del Evangelio, porque es la misma belleza infinita de Dios. Ahí está. Buscadlo por ahí. Dio un salto, dio un brinco, y se acercó a Jesús. Un salto que le llevó hasta Dios. ¿Veis ahora el sentido que tiene todo lo que os dije antes del salto de Juan? Que no había ninguna exageración. Dio un brinco y vino donde Jesús. Le llevó hasta Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, quiero ver que mi vida es una miércoles, que no vale para nada, que voy de esquina en esquina con la mano tendida, uno para que me quiera, el otro para que me comprenda, el otro para explicarle por qué pasó esto, al otro para... a todo menos a Dios vas. Eso sí que es estar ciego ante la vida que Dios te da. Este hombre llegó. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha curado, te ha salvado. Todo él, desde la punta del pelo hasta la uña de los pies, fue salvado, en su alma y en su espíritu, en todo lo que es él. Y le seguía por el camino. Empezó el discipulado en este hombre. Mirad qué cambio, ¿no? ¿Por qué? Este es un hombre sabio. Es imagen de las vírgenes sabias que habla Jesús, sí.
la virginidad de su alma, es totalmente sabia. Pasa Jesús, se acabó de vivir así. Gritó, buscó. Gritar y buscar en ese contexto es lo mismo. Y fue poco a poco encontrando al Señor. Hermanos, millones de ciegos como este hombre se han encontrado con Jesús a lo largo de la historia de la Iglesia. Conocemos solamente a una mínima parte de ellos, que son los canonizados o algún otro por aquí que conoces tú, a lo mejor cercano a ti. Pero cada día son más los que, donde llega el Evangelio, personas que saltan hacia Dios. Y empezó el discipulado este hombre. Salto de Juan Bautista y este salto. En la misma línea, la misión de la Iglesia. Después de Pentecostés, Pedro y Juan van al templo a orar. Ten en cuenta que los primeros años los apóstoles de Jesús aún, digamos, continúan yendo al templo, siguen la misma espiritualidad de Israel, pero con el sello de el resucitado dentro de ellos. Pero no ha habido todavía, como quien dice, una separación, si podemos decir, entre la Iglesia de Jesús e Israel. Ellos continúan yendo al templo hasta que Israel ya se desentiende de ellos totalmente. Y bueno, el resto ya lo sabéis, ¿no? Bueno, van al templo y se encuentran en la puerta del templo un hombre tullido, un hombre inválido, pidiendo a la puerta del templo. Al ver, es que Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 en adelante, salto un poco los versículos, pero ya nos queda poco tiempo. Este ciego, al ver, dice, estaba pidiendo limosna, ¿no?, a los que entraban en el templo, y este ciego, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada, juntamente con Juan, la mirada, cariño. ¿Por qué digo cariño? Por eso, ¿por qué? Pero me ha salido. Sea quien seas, te llamo cariño, desde el amor de Dios. ¿Por qué me ha nacido decirte cariño? Porque Pedro y Juan, concretamente Pedro, trasladó a este hombre la mirada que Jesús tuvo con él. Le miró 2 veces. Primero, cuando Andrés, su hermano, le llevó donde Jesús. Jesús, fijando la mirada en él, le dijo, tú eres Pedro, te llamarás Cefas. Y le aceptó en el discipulado. Y después, cuando le traicionó, cuando ya le llevaban prisionero a Jesús, Pedro, que le había negado 3 veces, se cruzaron. Y Jesús volvió la cabeza y miró a Pedro, como diciéndole, la primera mirada todavía prevalece, sigue siendo mi discípulo. Eso para que tengáis miedo de Dios. Para que tengáis miedo de Dios, ¿vale? Para que tengamos miedo de Dios. Jesús miró a Pedro diciéndole, la primera mirada la mantengo. Sigue siendo mi querido discípulo. Mantengo la primera mirada. Y Pedro se echó a llorar, porque nunca había sido amado así. ¿De dolor por el pecado? Sí, pero también de amor. Porque no sabía ni siquiera que existía un amor así. Qué pena de aquel que muere sin saber que hay un amor de Dios, así como el que tuvo a Pedro sobre él. La hay. Y sé que muchos de vosotros la conocéis, pero hagámosla más intensa. ¿No es como siempre me salgo de la catequesis? Bueno, así que volvemos al impedido. Miraba fijamente, esperando recibir dinero. Todo se soluciona con dinero, todo lo solucionamos con dinero. Eso es, todo con dinero. Bueno, no es que no sirva el dinero, pero a este hombre, aunque pusiera el Banco de España a los pies, iba a seguir siendo ciego. Por lo tanto, necesitaba algo más. Sobre todo ciego del alma, que de eso se trata este evangelio. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, que es lo que tú me pides, ¿no? Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Tengo a Jesús, el que me perdonó a mí, el que hizo de mí un hombre nuevo, el que en un colmo de audacia me dijo, me concedió apacentar sus ovejas, las pagó al precio de su sangre y me las da a mí para que las apaciente. ¿Hay un amor mayor que esto? Ay, Padre, me gustaría, déjate de gustaría. Tú también puedes apacentar ovejas igual que Pedro.
según tu carisma. Os lo he dicho 1000 veces. Deja de envidiar, hombre. Que de tanto envidiar no aprecias ni siquiera pruebas, ni siquiera tocas con tus dedos lo que Dios tiene que preparado para ti como discípulo, como discípula. En cada época de tu vida es una nueva dimensión. Ánimo. En nombre de Jesucristo, ponte a andar. ¿Y qué pasó? Tomando de la mano derecha le levantó. Otra vez el verbo levantar, ¿veis? Y al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie, la palabra salto, ¿verdad? Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Ahí está, chicos. Ahí está. El salto de Juan Bautista era una figura profética del salto que damos todos cuando nos encontramos con Dios. Saltó. Y saltó. Dije antes que este hombre era ciego. Eso para que veáis que el padre Antonio de Escritura sabe bastante poco. No, el ciego era el otro, el de Jericó. Este era inválido. Eso para que veáis, para que os fiéis de mí. A mí me quitan el discipulado y no valgo ni para barrer en mi cuarto. Así que lo sepáis. Bueno, salto de unos y salto de otros. Y vamos al encuentro de Jesús con la samaritana. Aquí vais a ver algo muy bonito, de cómo quién nos ayuda a saltar hacia Dios. Ya sabéis, la samaritana, nos quedan 4 minutos. Voy a ir despacito, porque cuanto más despacio, mejor lo voy a hacer. Siempre que Dios me ayude. Pues ya sabéis que Jesús va al pozo de Siquén, ve a esta pobre mujer con el cántaro, no entro en el asunto, y Jesús le pide de beber, dice, bueno, como tal, y ya sabéis el diálogo, capítulo 4 de Juan. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y el que te dice, dale de beber, tú le habías pedido a él, te daría agua viva. Es esa agua viva la que te ayuda a saltar. A la samaritana, a ti. Samaritana, 5 maridos. ¿Qué 5 maridos? Los dioses, los santuarios paganos que había en Samaria. Mezcla de religión de Israel y la región de Babilonia, porque eran descendientes de los primeros colonos de Babilonia, que llegaron allí cuando Israel fue a Babilonia. Y ahí trajeron sus creencias, sus ídolos, y hicieron una mezcla horrible, ¿no? Como nosotros, que mezclamos a Dios con el dinero y nos va como nos va. Bueno, los 5 ídolos, 5 maridos. Bueno, entonces ya doy un salto y la samaritana dice, Jesús dice a la samaritana, todo el que beba de esta agua, el agua de Dios, que es llamado por Jeremías manantial de aguas vivas, volverá, el que beba del agua, el agua de la samaritana, volverá a tener sed. Nunca tiene bastante, porque los ídolos te comen cada vez más terreno. El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, porque ya está con Dios. Beberá fuentes y fuentes de agua viva continuamente. El agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna, que brota, que salta. La palabra dentro de ti te hace saltar hacia Dios continuamente. Padre, sí, otra vez, ¿no? Padre, ¿qué? ¿Cómo sabe tanto, no? Desde luego, lávate la cabeza porque no sabes ni pensar. Eso está escrito aquí, yo no lo he escrito. Padre, es que yo no lo había visto nunca. Bueno, aprende a leer el Evangelio como Dios quiere que lo abra. ¿Cómo? Lentamente, palabra por palabra, línea por línea, para que la palabra se te vaya abriendo poco a poco. Es Dios que te la está partiendo. Se convertirá en Él, dentro de Él. Ahí donde tú guardas la palabra. La guardas. La entiendas o no la entiendas. La palabra ya se hará entender dentro de ti. Dios se hará entender dentro de ti y entenderás todo lo que te pasa. Todo aquello que tú tienes desajustado en tu vida porque pensabas que era una desgracia y a lo mejor lo es. Pero con la palabra esa desgracia se convierte en bendición. Agua viva, el Evangelio vivo, el manantial de aguas vivas, salta
hacia la vida eterna. Salta contigo hacia Dios. Y aprendes a rozar, y aprendes a adorar, y aprendes a amar. Y cuando aprendes todo esto, te gustaría abrazar a todo el mundo para que diga, conoce a Dios. No lo hagas porque te meten en un manicomio. Tienes otra forma de hacerlo, anunciando a Dios, anunciando a Jesús, anunciándole y anunciándole. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque como de costumbre es generosísimo en los banquetes que nos da. Y si esto no es un banquete, pídele a Dios que te dé a entender que sí, que es un banquete que salta y te hace saltar hacia los brazos de Dios. Salto de Juan Bautista, saltar ya en vida hacia los brazos de Dios. Salta al Evangelio. Salta a Jesús. Salta a los brazos de Dios. A los brazos de tu Padre. Amén.